una tienda de campaña rajada con cuchillos desde el interior. 9 pares de huellas humanas huyendo hacia una ventisca de 30 grados bajo cero, la mayoría de ellas descalzas, cuerpos descubiertos semanas después con el pecho aplastado por una fuerza descomunal, pero sin un solo hematoma externo. A una de las víctimas le habían arrancado la lengua y su ropa emitía radiación. Ante un escenario tan imposible, la investigación oficial soviética solo pudo ofrecer una conclusión, tan simple como aterradora. La causa de la muerte fue una fuerza natural desconocida e irresistible. Esta no es una leyenda. Es la historia real del incidente del Paso Dyatlov, el misterio sin resolver más escalofriante del siglo XX. La historia de las víctimas comienza el 27 de enero de 1959. Un grupo de 10 estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, todos esquiadores experimentados, se embarcaron en la expedición. Su líder era Igor Dyatlov, cuyo nombre bautizaría trágicamente al enigma que dejaron atrás. Su objetivo era conquistar la cima de la montaña Gora o Torten, un nombre que en la lengua del pueblo Mansi se traduce con una advertencia: nunca vayas ahí. Un día después de iniciar la marcha, Yuri Yudin, afectado por problemas de salud, tuvo que dar marcha atrás. Entre abrazos y promesas de reencuentro, se despidió de sus 9 amigos. Jamás imaginó que sería la última persona en verlos con vida. El resto del grupo continuó su avance, hasta que el 1 de febrero alcanzaron el pie de una ladera conocida como Kholat Syakhl, la montaña de la muerte. Allí montaron su último campamento. No podían saberlo, pero en la quietud de esa montaña helada, una fuerza desconocida se preparaba para desatarse sobre ellos. La tienda rasgada desde dentro fue solo el comienzo de las extrañezas. En su interior, el caos que uno esperaría de un ataque o una huida desesperada simplemente no existía. Todo estaba ordenado. Las botas de los esquiadores, sus hachas y su equipo pesado estaban prolijamente colocados. La comida estaba dispuesta como si se prepararan para cenar. Había una pila de leña lista para la estufa. Nada había sido robado. Las cámaras y los diarios personales, los artefactos que contarían la historia de sus últimos días, seguían allí. Era evidente que algo los había aterrorizado lo suficiente como para hacerlos cortar su único refugio y lanzarse a la noche helada, pero sin tiempo siquiera para ponerse las botas. A unos 30 metros cuesta abajo, los investigadores encontraron la siguiente pista: una línea de huellas en la nieve. Eran las pisadas de 9 personas dirigiéndose hacia la densa línea de árboles. El análisis de las huellas reveló una imagen de pánico puro. Casi todas eran de pies que solo llevaban calcetines. Algunas eran de pies completamente descalzos, con la forma de los dedos perfectamente impresa en la nieve helada. Alguien parecía llevar una única bota. El rastro continuaba colina abajo, un camino silencioso de sufrimiento y desesperación, hasta que simplemente desaparecía cerca del borde del bosque. A la mañana siguiente, bajo un enorme y antiguo cedro, los buscadores hicieron el primer hallazgo macabro. Encontraron los cuerpos de Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko. Yacían uno al lado del otro, junto a los restos de una pequeña fogata que apenas había logrado arder. Estaban vestidos únicamente con su ropa interior, a pesar de las temperaturas bajo cero. El árbol sobre ellos contaba su propia historia de terror. Sus ramas más bajas estaban rotas, y en el tronco se encontraron trozos de piel humana y jirones de ropa, como si alguien hubiera intentado escalarlo con una desesperación animal. Días después, la montaña reveló a más de sus víctimas. El equipo de búsqueda descubrió otros 3 cuerpos congelados en la pendiente, en puntos intermedios entre el cedro y el campamento abandonado. Eran los de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Sus posturas eran un testamento de agonía, congelados en un último y desesperado esfuerzo por arrastrarse de vuelta a la seguridad de la tienda. Tenían los puños fuertemente apretados y miraban en dirección al campamento que nunca alcanzarían. Con 5 cuerpos recuperados, se iniciaron las autopsias, y el misterio no hizo más que profundizarse. El médico forense comenzó a notar una serie de características extrañas que no encajaban con una simple muerte por congelación. Krivonishenko, uno de los hombres hallados bajo el cedro,
Tenía los dedos ennegrecidos y quemaduras de tercer grado en una pierna y un pie. Pero lo más grotesco fue el hallazgo dentro de su boca. Un trozo de carne que se había arrancado a mordiscos de su propia mano derecha en un acto de dolor o delirio inconcebible. Su compañero, Doroshenko, tenía el cabello quemado en un lado de la cabeza y un calcetín carbonizado. Todos los cuerpos estaban cubiertos de contusiones, abrasiones y cortes. Slobodin, encontrado mientras intentaba regresar a la tienda, tenía una fractura menor en el cráneo. Aunque ninguna de estas heridas se consideró la causa directa de la muerte, pintaban un cuadro de violencia y sufrimiento extremo. Oficialmente, la causa del deceso para estos 5 excursionistas fue la hipotermia. ¿Pero qué los había quemado? ¿Qué los había golpeado? Y sobre todo, ¿dónde estaban los otros 4? La búsqueda continuó durante 2 largos y silenciosos meses, hasta que el deshielo de la primavera comenzó a desvelar el secreto final. A principios de mayo, un cazador Mansi encontró los restos de una guarida de nieve improvisada, oculta en un barranco a 75 metros del cedro. El verdadero horror esperaba pacientemente bajo el hielo. La excavación en el barranco reveló un sepulcro de hielo y roca. Bajo casi 3 metros de nieve compacta, yacían los 4 excursionistas restantes. A diferencia de los demás, este grupo estaba mejor vestido. Algunos incluso llevaban prendas que habían sido cortadas y tomadas de los cuerpos de sus compañeros muertos. Una evidencia macabra de su lúcida y prolongada lucha por sobrevivir. Pero cualquier atisbo de una muerte ordinaria se desvaneció cuando se realizaron sus autopsias. Los hallazgos eran tan brutales que desafiaban toda explicación lógica. A los 3 se les encontraron lesiones internas catastróficas, pero casi sin signos externos de traumatismo. Era como si una fuerza monstruosa los hubiera aplastado selectivamente desde dentro. El cráneo de Nikolai Thibaut Brignol estaba completamente fracturado. Semyon Solotaryov y Ludmila Dubinina tenían el pecho destrozado, con múltiples costillas rotas. El informe forense declaró que la fuerza necesaria para causar tales daños era comparable al impacto de un automóvil a alta velocidad, pero la nieve que los rodeaba estaba intacta, sin rastro de lucha, explosión o avalancha. Y entonces, el detalle final, el que elevó el caso al reino de la pesadilla. A Ludmila Dubinina le faltaba la lengua, cortada de raíz y parte del labio superior. Tanto a ella como a Solotaryov les faltaban los globos oculares. Para rematar el enigma, un laboratorio descubrió que varias de sus prendas emitían niveles anormalmente altos de radiación. El 28 de mayo de 1959, el caso fue cerrado abruptamente. La conclusión oficial, entregada a las familias desconsoladas, fue tan vaga como aterradora. La causa de la muerte fue una fuerza natural desconocida e irresistible. ¿Qué fuerza invisible pudo aplastar huesos, arrancar órganos y envenenar con radiación, para luego desaparecer sin dejar rastro? Las teorías van desde pruebas militares secretas hasta fenómenos naturales imposibles, o incluso encuentros con algo que no era de este mundo. Más de 60 años después, la montaña de la muerte guarda su secreto, y las 9 almas del grupo Dyatlov siguen perdidas en el misterio.